Revista Libertaria presenta Estado versus autogestión. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de su revista libertaria. Estamos nuevamente Raúl, Nanda, el Pancho y Jessica, reunidos para hablar esta vez de, como lo decía el título, Estado versus autogestión. Yo quería empezar rápidamente haciendo un breve recuento histórico de lo que el concepto mismo de autogestión, porque Estado básicamente todos sabemos lo que es un Estado-nación, desde la época de los antiguos griegos, ¿no es cierto? Lo que se define que con los tres poderes actualmente, ¿no es cierto? Y que puede ser de diferentes tipos los estados, monarquía, república. Bueno, todos sabemos eso, lo pasamos en el colegio, así que no creo que sea muy necesario recordarlo, pero sí autogestión no es un concepto que se utilice mucho o se utiliza de diversas formas. Entonces yo quería recordar a Frank Mintz, que es un historiador del anarquismo, quien hizo hace algunos años una breve reseña respecto de la evolución del concepto de autogestión. Él decía, por ejemplo, que autogestión era una palabra que venía de los pueblos eslavos, ¿ya? Eh, y que de hecho Bakunin, incluso Lenin, la utilizaron en su época, ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que decía más bien el concepto se relacionaba como a la palabra, podríamos decirlo así, a la palabra independencia que tenemos nosotros en el español, ya como poder actuar de forma independiente, en términos bien generales se usaba la palabra autogestión. También decía Frank Mintz que posteriormente la palabra empieza a ser conocida más en Occidente y pasa a Francia, al idioma francés, donde es traducida por primera vez y como la empezamos a conocer nosotros, que tiene que ver bueno, ahí vamos a ir dilucidando entre todos y que luego de Francia empieza a pasar a todos los demás países y a los distintos idiomas, ¿ya? Y al español, al inglés, y que, por ejemplo, es muy interesante el saber que durante la Revolución Española, por ejemplo, en el año 36, no se utilizaba el término autogestión dentro del ámbito libertario, sino que se seguía utilizando como este concepto eslavo, digamos, de independencia de un medio indeterminado. Y de hecho, si nosotros vemos lo que se escribió durante la Revolución Española, las películas y todo lo que tenemos como material de esa época, no encontramos la palabra autogestión por ninguna parte. Se hablaba más bien de colectivización, de otros conceptos que podrían ser más o menos parecidos. Recién a partir de los años 40 es donde en español empieza, según lo conversaba con otro compañero, con el Eric Benítez de México, que una vez estuvimos conversando ese tema y él me decía que en los años 40 él había encontrado algunos textos donde en español ya se empezaba a usar el término autogestión. Eh, pero tal vez donde más se utilizó fue en la época de Yugoslavia, ¿ya? En la época de Tito, digamos después de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí se le da al concepto de autogestión como aquellas realizaciones que hace la clase obrera, digamos, en la fábrica, por ejemplo, aquel control de los obreros de los medios de producción, pero sumado a un vínculo con el Estado, ¿ya? Con interventores estatales, con delegados del Estado, quienes eran los que en el fondo dirigían la producción dentro de este concepto de autogestión. De hecho, el concepto de autogestión estaba en la Constitución yugoslava de Tito, ya creo que es del año 52. Y ahí ya aparece el término como este control obrero de las fábricas en conjunto con un representante del Estado. Y ese es el concepto que utiliza en general la izquierda política, ya que el concepto de autogestión
de un control obrero de los medios de producción, de las fábricas, pero con participación de algún tipo de representante del Estado en estos consejos obreros que dirigen las fábricas, tal como lo tomó también, por ejemplo, la Unidad Popular en Chile, en el concepto de autogestión en los cordones industriales, donde la autogestión era asimilada al control obrero de las fábricas, pero con la participación de un interventor estatal. Eso es como que se entiende desde el punto de vista de la izquierda lo que es autogestión. En cambio, desde el punto de vista libertario, ya se empieza a hablar más bien de autogestión relacionado con un control obrero directo sin participación del Estado, sino que básicamente el concepto de autogestión estaría ligado como a la idea de la revolución social, de cuando los obreros empiezan a tomar el control de los medios de producción, de las fábricas, de los campos, ¿no es cierto?, de los talleres, y empiezan a resolver el problema económico, ¿no es cierto? La pregunta económica es que qué producir, cómo producir, para quién producir, ¿no es cierto? Cuando la clase obrera es cuando la que empieza a dar respuesta a esas preguntas, y no los políticos, no los gobiernos, no el Estado, sino que son los trabajadores organizados, es cuando se podría empezar a hablar del concepto de autogestión, ¿ya? Básicamente eso sería como la idea desde el punto de vista libertario. También existe otra definición, según Frank Mintz, que sería la anglosajona, digamos, la que se toma en Estados Unidos, por ejemplo, que autogestión se asimila al concepto de, no lo voy a decir pésimo, mi inglés es muy malo, self-employment, una cosa así, que sería como una especie así como de autoorganización dentro de la empresa, ¿ya? Pero que no tiene nada que ver con el concepto revolucionario, sin nada, sino que con una cuestión de organizacional, empresarial, capitalista, ¿ya? Entonces, esas serían como las cuatro formas de entender autogestión: la histórica, digamos, eslava, la de izquierda, la libertaria y la capitalista empresarial. ¿Mm? Que eso sería como lo que dice Frank Smith en estos textos. Me parece interesante el recorrido histórico que lograste hacer, Pedro. Yo también estuve mirando algunas cosas sobre la historia de la autogestión y efectivamente se ha manoseado bastante el término, digamos, en esta época actual. Tiene una mirada también desde el capitalismo. O sea, sabemos que se utiliza harto, ¿no es cierto?, a nivel empresarial, y también de este modelo más desde la izquierda, ¿no es cierto?, se le da a entender a las personas como si tuvieran una participación más activa, cuando efectivamente no tiene la mirada total de lo que realmente propone la autogestión, que es la autonomía y el colectivismo, de que podamos hacer la transformación social a través de la mano de todas y todos, y podamos desde ahí también poder cubrir nuestras necesidades. Necesidades que, digamos, cada una, digamos, desde nuestros propios saberes, desde nuestros propios medios, vamos construyendo y vamos armando para poder ir, ¿no es cierto?, construyendo distintas formas de autogestión. Pues estas pueden ser desde el área de la salud, desde el área de la educación, y desde ahí, digamos, poder ir construyendo una sociedad en donde todas y todos participemos de una manera igualitaria. Sí, Claro, quizás ahí. porque... Ah, no, disculpa, dale, Jessica, No, dale. dale, nomás, dale. Ya que mire, es que precisamente lo que decía Nanda, que de la satisfacción de nuestras necesidades, pensaba de acuerdo a nuestras propias experiencias concretas organizativas, sobre qué necesidades hemos sido capaces de satisfacer a través de organizaciones autogestionadas, desde el anarquismo en la región chilena en los últimos 20, 30 años,
y una de las discusiones que yo me acuerdo participando en asambleas, participando también en proyectos con varios de los compañeros y compañeras que están acá y probablemente de la gente que esté viendo este podcast, decíamos que a baja organización social son pocas las necesidades que podemos satisfacer. Entonces, en ese sentido, miramos desde estas experiencias locales, concretas, que claro, probablemente podíamos eh, aproximarnos a una satisfacción de necesidades en el ámbito de educación, de cultura, eh, por lo menos de las que yo he tenido experiencia de participar, pero claro, mirando haciendo el vínculo con el recorrido histórico que planteaba Pedro, yo también miro esa distancia, y miro esa distancia, miro esa brecha, y también me pregunto, bueno, qué tan lejos estamos de poder autogestionar el colectivo de necesidades, el conjunto de necesidades que nos permita vivir de otro modo. Y si ahora, volviendo a esa brecha, y si lo trato de conectar con algo bien concreto, yo diría que, que la discusión por autogestión en el mismo movimiento es la discusión sobre la vieja pregunta que Malatesta nos haría es ¿dónde estamos organizados? ¿Dónde estamos participando? ¿En qué organizaciones sociales estamos? Si estamos participando en nuestros sindicatos, ¿dónde estamos los anarquistas hoy día para empezar a construir algunos insumos para satisfacer las necesidades de nuestra vida individual y colectiva? Eso lo conectaba con ambas intervenciones previas. Y desde ahí nace, por ser, mira, para mí, o para una definición que yo podría dar como autogestión, es un acto revolucionario que encierra o donde se manifiesta el apoyo mutuo, la solidaridad, la acción directa. Es un trabajo arduo y que requiere de un compromiso fuerte, y desde lo más sencillo se puede ir provocando, ya sea hasta juntarse con los vecinos para almorzar una esquina de donde uno vive, la forma de ir satisfaciendo nuestras necesidades. Y claro, uno lo puede ver como difícil y todo. ¿Por qué? Porque son palabras que no están usadas dentro de un contexto eh, como, como poder utilizarla en lo colectivo, sino que de por sí la autogestión, claro, se refiere a que autogestiona tus emociones, autogestión en lo, cuanto a lo financiero para yo vivir y hacer tal cosa con esto. Eh, Sin embargo, la que planteamos nosotros es como un orden completamente distinto al de organizarnos que ya conocemos, no de organizarnos, sino que un orden de vivir al que ya conocemos. Y no se nos enseña en el colegio ni en ninguna parte, porque el sistema que nos rige, lo que nos enseña a nosotros es el individualismo. Y desde ahí organizamos nuestras vidas o están organizadas nuestras vidas. Mm. Sí, mira, en ese sentido, yo quisiera primero plantear el versus del título del podcast de hoy, ¿no es cierto? Cuando decimos Estado versus autogestión, estamos planteando dos ideas antagónicas. Estamos planteando un choque, ¿sí? Estamos planteando que en este momento el Estado de Derecho, es una fuerza que está abarcando cada vez más los distintos ámbitos de la vida. Ámbitos que antes estaban en lo comunitario o en la vida privada, hoy en día el Estado los legisla, los controla, los vigila o pretende vigilarlos, pretende controlarlos, en fin. Ahí pueden haber resistencia, pero en general se mete con todo, con la educación y se expande el sistema escolar, hasta ya ahora desde la sala cuna, digamos, hasta los posgrados o hasta las capacitaciones que reciben los obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se va expandiendo. ¿Sí? En la idea del Estado se expande. Y el Estado lo que propone es una gestión externa. Es que alguien no solamente gestiona por ti, sino que también se enriquece a partir de gestionar tus necesidades.
¿sí? En este momento tenemos un problema con la basura, entonces el Estado dice, yo les voy a solucionar el problema de la basura, y lo que hace es licitar con empresas privadas que ganan utilidades, generan utilidades, ¿cierto? A partir de una necesidad súper concreta como la gestión de la basura. Entonces ahí tenemos un primer polo, que es el polo del Estado, que es una gestión externa que se basa en la sociedad de clases, donde unos poquitos se enriquecen a costa de las necesidades de los otros. Y lo que propone el anarquismo es el otro polo, y es la autogestión, gestionar nosotros y nosotras mismos, nosotras mismas. ¿Sí? Tomamos un problema social, ¿cierto? Y lo empezamos a satisfacer, lo empezamos a enfrentar, primero, colectivamente. Segundo, no bajo la lógica empresarial de conseguir utilidades, ni la lógica del poder de dominar, sino que efectivamente con una lógica de liberación. Ahí es donde está la diferencia, digamos, entre el concepto de autogestión que se ocupa muchas veces en lo cotidiano, cuando alguien dice, vamos a hacer una actividad de autogestión, porque lo que quieren es juntar plata. Es legítimo que Autofinanciamiento. alguien quiera juntar plata para lo que sea, digamos, Sí. porque en esta sociedad todo se mueve con dinero, ¿cierto? Pero hacer una peña o hacer una rifa, ¿cierto? Es una actividad de autofinanciamiento, válido. Pero la actividad de autogestión significa tomar una necesidad concreta y desarrollarla, gestionarla, enfrentar ese problema nosotros y nosotras mismas, fuera de las lógicas del Estado, fuera de la lógica del poder. Por eso ya ¿Sabes desde qué? los años 60, ¿cierto? Ya se coloca con fuerza, y ahí en revistalibertaria.cl hace poquito publicamos, digamos, un texto de Bertolo. Se me olvida cuál es el nombre de Bertolo, si alguien me lo recuerda, el nombre, el apellido, digamos, que se llama Anarquismo en salsa autogestionaria, que es un texto bien antiguo, de los años 60, Sí. francés. Y ahí los compañeros Amadeo Bertolo. Amadeo Amadeo, Bertolo. verdad, verdad, ahí está el nombre. Ahí los compañeros franceses, y obviamente en discusión con otros más de otros lugares, ¿cierto? Nos dicen, ojo, el concepto de autogestión es la propuesta de cambio de la anarquía. Es lo que estamos proponiendo. Que no esperemos que venga otro a solucionarnos nuestros problemas, porque el otro lo que va a hacer es enriquecerse a partir de nuestros problemas, a partir del agua, de la energía, de la gestión de la basura, de la educación, de la salud, de la producción de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que nos dice la propuesta anarquista es que las trabajadoras y los trabajadores, ¿cierto?, se tienen que hacer cargo de la producción que necesitan. Y ahí empezar a discutir qué necesitamos, para qué, cómo hacerlo, cómo nos organizamos. Ahí es donde vienen esos componentes. Mm. Mira, ahí me surgieron al tiro dos cosas que me gustaría decir. Una, de respecto de lo que tú estabas comentando, ¿no? Lo primero es que claro, que en Francia, como que en los años 60 este término como que explota, ¿no es cierto? Y empieza a ser usado por casi todos los ámbitos, la izquierda, los anarquistas, ¿no es cierto? Empieza a ser usado masivamente desde el mayo del 68 y todo eso. Y habrían rayados que hablaban de autogestión. Eh, y claro, hay dos ideas distintas. Pues ahí es donde está la idea de la izquierda, del control obrero de la fábrica, pero siempre con una participación del Estado, de cierta forma guiando este proceso. Y por otro lado, el del anarquismo, que plantea de que no tiene que haber ningún tipo de conducción estatal en el término de autogestión, sino que tiene que hacerse de forma espontánea y colectiva desde los de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Que es lo que Ujú. planteaba Kuhn. Entonces ahí hay un choque, por eso es que la izquierda más radical, me acuerdo del MIR y todos estos que planteaban la toma de los fondos y, y del control de la fábrica, siempre lo hacían pensando en una intervención de un interventor estatal que como que le entregaron un manto de legitimidad a las tomas, ¿cachai? Al final. Al contrario de lo que decían algunos libertarios, poquitos, pero algunos que todavía estaban en la época de la UP. Yo me acuerdo, por ejemplo, hubo una toma de una fábrica de conservas Perlat, donde, donde los obreros se tomaron la fábrica en la UP, que yo creo que fue el único caso de auténtica autogestión, si podemos decirlo así. Y llegó el representante del Estado a entregar este manto sacro, digamos, de legitimar la empresa, y los trabajadores lo echaron. ¿Ah? Y después llegó la ministra del Trabajo, Mireya Baltra, creo que en la época, quien se agarró a combos con los trabajadores en esa época,
y pasó toda una cuestión ahí de ese toque, porque ella planteaba de que tenía que pasar a control estatal, pues, ¿cachai? Y los trabajadores no, pues no querían pasarlo a control estatal, querían que esta fábrica conservera fuera autogestionada, ¿cachai? Un concepto que para Lupé no tenía sentido, ¿cachai? O sea, no, incluso la Medalla Bartra decía que eran fascistas, contrarrevolucionarios, no me acuerdo el término que usó específicamente, pero lo acusó de lo peor, ¿cachai? Por querer ser autónomo y no pasar al control estatal. Mireya Bartra era del Partido Comunista. Entonces, esas son dos ideas distintas respecto a la autogestión que yo creo que todavía perviven un poco hasta la época actual. Y lo otro que Pero me quería ojo, decir ojo, respecto a lo que Pedro, ojo porque afortunadamente, por lo menos en el territorio chileno y en gran parte de Latinoamérica, ¿cierto? La izquierda, más que, yo creo que la izquierda ya ahora más derrotada, digamos, ha ocupado más el concepto de autogestión, pero en el momento de auge de los años 60 y 70, el concepto que proponían era de poder popular, ¿sí? sí, 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 Entonces se marca ahí mucho más la diferencia. sí, Obviamente el concepto de poder popular tiene una relación directa con el Estado, con la dictadura del sí, proletariado, exactamente, ¿sí? claro. Ahora bien, Sí, a eso es partir de los verdad. 90, de los años 90 y los inicios del 2000, cuando empieza en territorio dominado por el Estado chileno, digamos, cuando empieza a levantarse propuestas anarquistas, efectivamente la izquierda trasnochada, digamos, intentó juntar ambos conceptos. Intentó Claro, decir, ojo, nosotros proponemos lo mismo. lo mismo, la autogestión y el poder popular, no se preocupen si estamos hablando de lo mismo. Y no Claro, pero estamos hablando de lo efectivamente ahí mismo. hay una diferencia radical que es bueno señalarla. Claro. Bueno, y lo otro que me viene a la mente de lo que tú dijiste es que esta cuestión que hablábamos la vez anterior que nos juntamos, esta falsa dicotomía que nos plantea el Pancho, que siempre se plantea entre estatismo o privatismo, ¿no es cierto? Entre la economía en manos de privados o la economía con mayor participación de empresas del Estado y todo así. Pero que como tú bien lo describías, Raúl, en el fondo es puro estatismo, ambas ideas, porque la empresa privada no puede sobrevivir si no es con el paraguas del Estado. No existe la empresa privada si no es con el Estado. El crecimiento de la empresa privada y del capitalismo privado o estatal, ambos están bajo el Estado. O sea, cuando tú planteas el crecimiento del empresariado privado, estás también hablando del crecimiento del Estado. Porque, de hecho, sin los militares, sin el control policial, sin los pocos impuestos que quieran cobrar, sin el Estado participando en un montón de esferas de eso como Estado subsidiario, si no existe el Estado, no puede haber empresa privada Ujú. porque el Estado es el que entrega la legitimidad, las leyes que permiten que se siga con la explotación y la opresión, y todo ese manto de legalidad y de legitimidad que tiene. ¿Sabes? Entonces, como tú bien lo decías, crecimiento de los privados o crecimiento de más Estado, en el fondo es igual Estado. Entonces, esa falsa dicotomía entre privado y Estado que nos plantean algunos es una falsedad. Claro, ahí yo, de nuevo interrumpí a la Jessica, así que ya, Jessica, ahora por favor dale tú, y yo después te segundo, dale, dale, dale. Entonces, de esta forma, así como nos damos cuenta de que el Estado secuestra nuestra vida, nuestra realidad, ¿cuál es la manera de empezar a introducir eh, lo que es la autogestión, lo que A son meter la dinámicas de cultita. autogestión? ¿Cómo, sí, po, cuál es la forma que tenemos de empezar porque claro, se habla de venir y tomar, poder ser la producción en una empresa, pero son cosas que hoy en día inviables. Entonces, ¿cómo uno puede partir con esto? Como demostrándolo. Sí, yo lo que quería plantear no responde la pregunta la Eh, excelente pregunta que nos plantea nuestra compañera Jessica, porque claro, yo creo que también aquí hay un componente cultural en el sentido de que cuando hablamos de autogestión, también una de las cosas que en general en el común de la conversación social se nos dice, "Ah, eso es imposible, o se tiende como a naturalizar que el Estado es la única forma de organización posible. Porque Y yo también creo se que, mira a lo más grande, pues, a las formas más grandes de autogestión, ya. claro, exactamente. Y yo creo que ahí tenemos una tarea, un desafío
de imaginar esto de otro modo. Estoy pensando en los aportes que nos legó Eduardo Colombo en relación a la idea del modo en que pensamos, en cómo imaginamos la vida en sociedad. Y en ese sentido yo creo que eso también es una discusión en el mundo anarquista, en la filosofía política, sobre que el Estado es un modo de pensar la vida. Sí. Y yo creo que la gran diferencia que hay acá es que el Estado lo que nos propone es una organización jerárquica de nuestra convivencia. Eso es lo que nos propone el Estado. Ujú. Más buena onda, menos buena onda, más palo, menos palo, pero lo que nos propone de fondo es una organización jerárquica. Por eso las clases sociales dialogan y conversan también con esa propuesta. En cambio, el modo que nosotros eh, eh, estamos propugnando es otro, pues, es un modo contrario a eso. Y yo creo que ahí la tarea que tenemos es mostrar que podemos, como decía la Jessica, como organizarnos de manera concreta, con cuestiones muy cotidianas. O sea, yo puedo tirar todo un rollo de autogestión, pero si ni siquiera soy Sí, po. capaz de ir a las actividades Sí, po. del lugar donde yo vivo, si no soy capaz de vincularme con mi entorno, es difícil que podamos autogestionar necesidades más estructurales. Sí, pero ahí ojo, porque yo creo que aquí, y tratando de apuntar a la pregunta de la Yeca, digamos, yo creo que hay dos elementos centrales. Primero, que desde el anarquismo, y desde el anarquismo más clásico a todas estas discusiones más contemporáneas, súper actuales inclusive, siempre la autogestión se le considera un medio, pero también un fin. Tiene las dos características. Sí. No es solamente, y ahí hay una diferencia, por lo menos en la práctica, eh, en la práctica concreta, ahí también hay una diferencia con el mundo marxista, digamos, que puede ocupar la autogestión como medio, pero para ellos la autogestión no es un fin, el fin es el Estado, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la autogestión es como una gimnasia revolucionaria. Uno tiene que, nosotros no podemos pensar que el capitalismo un día se va a apagar, se va a acabar, digamos, alguien va a lograr derrocar a los más poderosos, digamos, y de un día para otro vamos a tener una sociedad nueva, porque eso sería Eso es soñado, imposible. sería Sí. absurdo, digamos. Lo que tiene que ocurrir es que tenemos que ser capaces de generar organizaciones que puedan autogestionar algunas Mm. necesidades y progresivamente entrar en choque con las lógicas del poder, con las lógicas del mercado. Así es como se propone, esto tiene que ser progresivo, por lo tanto el primer paso, el más sencillo, es que la autogestión, para que sea una autogestión libertaria, para que sea con una apuesta de cambio, es que no es una autogestión individual. El primer Mm. paso es si alguien se puede autogestionar la vida, cosa que yo no creo que sea posible, digamos, no genera ningún cambio, no es un cambio social, no tensiona el capitalismo, pasa desapercibido. ¿Sí? En cambio, cuando la autogestión es colectiva, cuando ya no es uno, son dos, son cuatro, son seis, son 10, y esos 10 logran convencer a 20 y logran sumar a 20 y a 40, digamos, en procesos de autogestión de la salud, de un huerto, de una radio, de un espacio, digamos, productivo, de una cooperativa, como queramos, efectivamente son los momentos que van generando que esto vaya creciendo, vaya generando un impacto. Entonces, primera clave que yo propongo es salir de lo individual y pasar a lo Ujú. colectivo. La segunda clave que propongo, voy a proponer tres nomás, así que voy a hacer rapidito para que alcancen a comentar los demás, ¿cierto? Es que efectivamente tiene que ser con apuesta de algo mayor. Yo entiendo que la precariedad de la vida a veces nos hace pensar que la autogestión es que si queremos editar algo, editamos 10 copias de un libro, digamos. Pero si pensamos que con eso vamos a cambiar la sociedad, estamos muy equivocados. Si queremos tener proyectos editoriales, tenemos que pensar Que efectivamente se mantenga en el tiempo. en grande, pensar en la continuidad de los proyectos, pensar Mm. en la expansión de los proyectos, pensar en que sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Hay que proyectar hacia el futuro. El cambio no va a ser ni de un día para otro, ni... Entonces, por lo tanto, lo que propongamos, digamos, tiene que ser sostenible. Es inevitable que me recuerde que la Biblioteca Aeropuerto, el Centro Social Biblioteca Aeropuerto, duró 9 años. El proyecto educativo libertario duró 6, ¿cierto? Que son experiencias bien concretas y que en algún momento se acabaron por distintos motivos, digamos. Se nos cayó Pedro, ¿cierto? Y la última pista
que propongo es que las necesidades tienen que ser absolutamente concretas, tienen que ser lo que realmente necesitemos, ¿cierto? No sé si podemos autogestionar en este momento, no sé, eh, algo cibernético, inteligencia artificial, de alguna manera. No, probablemente eso no, pero sí podemos autogestionar algo en el barrio, digamos, por ejemplo, para cuidar a los más pequeños, a las más pequeñas, guardería, etcétera, etcétera. Temas de reciclaje, energía alternativa, etcétera, etcétera. Ahí están mis tres claves, dejo la palabra. Yo me quedé con la palabra de que me encantó del tema de la gimnasia. Creo que la autogestión está en permanente movimiento, va cambiando, es dinámica y hay que como estar creyendo en generar esas experiencias. Yo creo que es súper importante que, aunque sean poquitos, se puedan gestionar esas experiencias y atreverse a que resulte o no resulte. Yo creo que en esto tenemos que ir probando Sí, permanentemente. No es fácil gestionar nuestras necesidades y sabemos que desde el individualismo jamás eso, digamos, vamos a poder hacerlo como patente real. El llamado es como a la organización, a que entre uno, otro y otro y otro, y ojalá otros más y otras más, podamos ir generando experiencias de autogestión, microexperiencias, creo yo, que se pueden ir potenciando y se pueden ir replicando también en otros espacios, en otras comunidades, ir mostrando lo que podemos hacer y poder ir replicando. Eso. Sí, bueno, para cerrar mi intervención, yo quería decir que yo prefiero hablar que en esta época nosotros podemos generar ciertos procesos autogestionarios, ¿ah? Así con el Arios, que es como queriendo llegar a la autogestión, pero yo me reservo la palabra autogestión para el momento de la revolución social, para el momento de la anarquía, ¿cachai? Como sinónimos, digamos, de autogestión que me parece que es cuando ya hay una cuestión que es como masiva en un territorio amplio, con una cantidad importante de la población que está controlando la economía, los medios de producción, la administración de lo social. A ese momento, cuando hay una cantidad grande de personas en un territorio grande, yo le llamaría autogestión, ¿ya? Y antes yo diría que nosotros podemos realizar ciertos procesos autogestionarios, o sea, tendientes a la autogestión, pero me parece que en este momento no podríamos hablar de autogestión, de que estamos haciéndola, porque para eso me parece que son procesos que se hacen entre mucha gente en un territorio grande, ¿cachai? Por decirlo de cierta forma. Y lo otro que lo que decía Francisco del Colombo, del querido Colombo, que lo conocimos aquí en Chile, me acuerdo, aún no sé si te acordáis, que claro, el Estado, como haciendo este versus que planteaba Raúl, claro, el Estado está en todo, ¿no es cierto? Esa es la característica que nos habla Colombo, que era psicólogo, y él nos decía que, claro, que el Estado psicológicamente se pone en todas las estructuras sociales. Las empresas privadas, ¿qué no son sino pequeños estados, ¿no es cierto? Donde hay un gobernante que dirige a todos los demás, que tiene su policía, que tiene su... Es como repetir lo mismo, ¿no es cierto? Y eso se va repitiendo hasta en las juntas de vecinos, se repite el Estado, ¿cachai? Como que se reproduce el Estado en cada una de las organizaciones sociales actuales, ¿cachai? Llámense como se llame. Entonces, esa es una de las características que nos plantea Eduardo Colombo. Me parece súper interesante que en un momento lo abordaron eso también más adelante, y con eso cierro. Sí, quizás también este es un buen ejercicio también para polemizar, no sé, o para poner en tensión aquellas iniciativas que plantean, por ejemplo, que no sé, por vender un determinado producto o un determinado consumo que están haciendo autogestión. sí, pues. Y yo creo que, claro, Hamburguesas si soy en la calle. Cuando dicen un proyecto autogestionado y sin Claro. embargo tienen presidente, tienen el cabecilla, tienen o los que saben más son los que toman las decisiones y cuando es dentro de un contexto anarquista son relaciones horizontales, po.
en la que todos estamos aportando según lo que queramos, lo que sabemos, lo que podemos aportar. Y todas las opiniones valen lo mismo, todo es igual. Además Y, que, por y- ejemplo, cuando tú vendí hamburguesas hoy en la calle, en el fondo estáis realizando una empresa privada informal tal vez o ilegal, pero no deja de ser una empresa, ¿cachai? O sea, igual es está dentro de la estructura del capitalismo, ¿cachai? No estáis rompiendo con nada en realidad, o sea, no. No, Y es o también no individualista a la vez. O reconocer sea, que, no, pero, no pero quiere mira, decir que sea malo ni bueno, sino que es un medio de supervivencia, tal vez, ¿cachai? De ganarse unas lucas y todo lo que queráis, pero no me podéis decir que eso es un proceso autogestionario, ¿cachai? O sea, o también todos quizás tenemos que vivir. o quizás es romantizar el proceso de precarización que estamos viviendo, pero no le llamemos a Claro. eso, no le llamemos a eso ni práctica autogestionaria, ni menos autogestión. Yo creo que eso es una cuestión que con la mirada que hemos intentado dar, con los retazos que hemos construido acá, también pone en tensión ese tipo de cuestiones. O sea, como quizás es mucho más, te da mucho más como estatus social decir, oh, yo estoy con este proyecto de autogestión y estáis más precarizado que todo. es una forma de salvarse nomás. Por ejemplo, yo con mi negocio que yo hago ropa y la vendo, claro, pero es para vivir, para poder desenvolverme dentro del sistema, por nada más. Claro. Nada más, con eso yo no estoy haciendo ningún acto revolucionario. Ujú. Bueno, Claro, pero a mí me parece, de todas maneras, acá lo interesante es poner el concepto en discusión, ¿cierto? Mm. Claramente lo que tratamos de expresar acá son tensiones, son ideas, son intenciones, ¿cierto? Pero también dejamos abierta la discusión para los que han escuchado, van a ver este podcast, ¿cierto? Obviamente no queremos establecer de manera policíaca qué es lo que es, lo que no es, pero sí estamos intencionando y tensionando el concepto del cual nos sentimos parte. ¿Ya? Un mm, concepto que también se autogestiona y se construye como la horizontalidad, que tampoco es automática, digamos. De la noche a la mañana, no porque nosotros nos pongamos de acuerdo vamos a ser iguales o vamos a tener la misma capacidad de tomar decisiones o de hablar inclusive, ¿cierto? Es algo que se va construyendo con la práctica, con el tiempo. La autogestión de la misma manera. La autogestión en las organizaciones sociales es algo que se va inventando y Sí. reinventando con la práctica misma, ¿sí? Y muchas veces a estas discusiones todavía les falta un poquito de práctica, un poquito de cable a tierra, de realidad, ¿cierto? Y de desarrollar procesos autogestionarios. Pero eso ya sería para otra conversación. El tiempo se nos va y los esperamos en otro podcast de Revista Libertaria. Cuídense, salud y anarquía. Chao. Chao, Chao, que chao. estén bien.